Perfecto. Pues bueno, primero que nada, como siempre, agradecer el espacio que mi oficina nos da a todos los filatelistas que queremos compartir algún tema en particular. En este caso, yo voy a hacer la segunda parte de la plática de etiquetado, complementos postales para la correspondencia mexicana. El objetivo continúa siendo el mismo, es conocer herramientas que por protocolos postales eran aplicados a la correspondencia en México. Estos protocolos postales corresponden específicamente al tipo de servicio. Hoy vamos a ver tres etiquetas, la etiqueta de seguro postal, la de entrega inmediata y la de reembolso. Son tres etiquetas que se encuentran fácilmente, no son etiquetas que se encuentren difícilmente. Algunas o muchas de ellas las encontraremos ya desprendidas de los sobres. Y algunos casos, no vamos a analizar muchos casos, vamos a ver más bien dicho la evolución y el sentido del por qué se aplicaba y cuál era la intención. Bueno, vamos a empezar con la etiqueta de seguro postal. El, las guías postales nos dicen, todavía hasta la fecha hay instructivos del correo, que solicitan hacer ciertas acciones sobre lo que es la correspondencia. En el momento en el que aparece el seguro postal, dice que a todo envío con el servicio pagado de seguro postal debía adicionarse un gomígrafo. Ese gomígrafo era un gomígrafo de seguros postales, adicionado a otros protocolos que ahorita vamos a ver, que hacían en su totalidad lo que era la pieza postal que iba a circular en el correo. Este, este era uno de los modelos de gomígrafos seguros postales. Aquí podemos ver ¿por qué trae un número de registrado? Porque los seguros postales se aplicaban solamente para piezas certificadas o registradas. Y también había otras características. Por ejemplo, los seguros postales solamente aplicaban dentro del territorio nacional. Uh-huh. Si vamos, ahorita vamos a ver un par de ejemplos y ejercicios de cómo es que se tenía que actuar por parte del servicio postal para poder aplicar el seguro postal. Aquí vamos a poder ver eh, una pieza también de seguro postal. Una de las indicaciones que nos decía el correo es que debía de llevar el valor de lo que iba dentro para que pudiera pagarse una parte proporcional que iba cambiando con el tiempo. En un periodo fue el 3%, en otro el 5,5%, y vamos, eso habría que estudiarlo más adelante. No estamos ahorita viendo tarifas, estamos viendo el protocolo para etiquetados, ¿ok? Esto nos indicaba que la pieza iba cubierta con un seguro, el valor de esto era lo que iba asegurado, y estas estampillas era lo que estaban pagando ese seguro, ¿ok? Eh, Aquí podemos ver también la leyenda de lo que les mencionaba. El correo mexicano solo asegura el envío dentro del territorio nacional, este que está aquí, ¿ok? Y bueno, en este caso hay otro gomígrafo que era valores declarados y un número particular que era una especie o era un certificado, ¿vale? Hasta aquí vamos en el procedimiento del seguro postal, no ha cambiado nada. Otro de los protocolos que había para el seguro postal era que debía de ir certificado. El procedimiento de certificado que le hemos visto en otras pláticas implicaba colocar un marbete especial, o lo que ya nosotros como filatelistas titulamos sunburst, que son los sellos rojos que ven aquí, y también pedía que se pusiera un lacre para manifestar que era una situación de valores. Uh-huh. Una cuestión que iba a ser tratada de una forma particular porque llevaba un valor implícito, ¿no? Ya podía ser incluso desde dinero, podían ser, en algún momento se pudieron enviar joyas, valores. Los que somos o fuimos numismáticos o tuvimos familia que era numismática, si compraban directamente al Banco de México, muchos de los envíos venían con este procedimiento, con los lacres, y venían con un hilo de fibra natural que
indicaba que debía de ser tratados con mucha más seguridad de lo normal, porque llevaba una moneda de plata, una moneda de oro, etcétera. ¿Okay? Sigue siendo esto seguro postal. Llegó un momento, aquí podemos ver el gomígrafo, la indicación, nuevamente seguros postales, el registrado, que tenía que ser forzosamente por registrado, pero llegó el momento en el que los protocolos pidieron que ese gomígrafo fuera una etiqueta. Esa etiqueta la imprimía los talleres gráficos de la Nación y dentro de lo que es la información de los manuales del correo lo encontramos como la forma DGC 91. Y hubo varios diseños y eso es lo que nosotros podemos estudiar. De acuerdo a la época, fueron variando, llevaron el logo del correo, llevaron tipografías más altas, más delgadas, en fin, aquí vemos otro. Aquí cambia de DGC 91 cuando el correo hace su reforma para ser servicio postal mexicano y lo único que cambia es el SPM, que era servicio postal mexicano. Pero el número de la forma seguía siendo la misma. ¿Sale? Todas estas etiquetas las podemos estudiar. ¿Por qué? Si han tenido la oportunidad o si tienen la oportunidad de ver cómo eran las planillas, todas ellas venían ruleteadas, no venían perforadas. Al menos yo no he encontrado alguna que venga perforada. Pero estos ruleteados podían tener este tipo de, vamos a llamarlo, variedades. Algunas, no todas, algunas planillas en los costados o en la parte superior o inferior podían traer la omisión de ese ruleteado y obviamente no era ninguna otra cosa, no era un error. Esa omisión era para facilitar o volver más práctico el desprendimiento de las piezas. Regularmente cuando nosotros tenemos una estampilla, el margen protege la viñeta para que no se maltrate en el transporte, por eso tiene ese margen, pero en este tipo de formas o formatos, al momento de ser algo que era un complemento, que no tenía ningún valor y no agregaba sí, no agregaba ningún valor a la pieza postal, pues no pasaba nada si se maltrataban estas orillas. Entonces, muchos de estos formatos venían ruleteados desde la orilla del margen hacia el interior y pasaban hacia el otro lado o de arriba hacia abajo. ¿Para qué? Para evitarnos el trabajo de tener que quitar ese margen. Era algo simple, ¿no? Entonces, vamos a ver diferentes formas. Y bueno, como esta plática pretende desde la primera parte que nosotros conozcamos estas etiquetas para de ahí poder hacer estudios profundos de impresiones, de papeles, el, el, el verlas, pues nos debe de ayudar a tener un área de trabajo más grande. Y como también platicábamos en la ocasión anterior, si podemos ver el video, esto nos va a servir para practicar y poder llegar después a un nivel un poquito más avanzado con emisiones o piezas ya postales de pago de porte, pues que nos afinen el ojo y nos den nuestras habilidades como estudiosos de la filatelia. Vamos ahora a pasar a lo que es la entrega inmediata. Es otro servicio que también se tenía que pagar, que inició también con una exigencia de llevar un gomígrafo. Este era el gomígrafo, aquí lo podemos ver, entrega inmediata. La entrega inmediata en México aparece en 1919 con un sello emitido para el pago de forma exclusiva, ¿no? Era lo que llamamos el cartel de motocicleta. No lo muestro porque no es el tema, pero vamos a ver una serie de piezas porque inicialmente los protocolos postales decían que todos los servicios, además de ir pagados con la pieza correspondiente a lo que era la entrega inmediata, debían de ir rotulados con la palabra entrega inmediata, servicio expreso, servicio especial. Este manuscrito de aquí es una indicación postal. Podía haber sido aplicado, por supuesto, por el particular o podía haber sido aplicado en el correo, pero esta indicación debía de ir. Aquí vemos otro ejemplo donde sí trae el gomígrafo, entrega inmediata. Y bueno, como era un servicio adicional, debemos de considerar que iba pagado el servicio ordinario más los que nosotros hiciéramos. Por ejemplo, si era aéreo, podía ir con el complemento de servicio aéreo. Si era registrado, podía ir con el servicio de
con el pago, tenía que ir con el pago del servicio registrado, y como era una entrega inmediata, un servicio especial, tenía que ir con el pago de este servicio. Entonces, este tipo de sobres van siempre pues muy decorados, muy repletos de estampillas, pero lo interesante también aquí es que el primer periodo, que fue con estos gomígrafos de entrega inmediata, aquí vemos, este es el reverso, aquí vamos a ver también otro tipo de marca, entrega inmediata, fueron evolucionando y nos llevaron hasta tener, a principios de los 40, el vigor de la forma, entró el vigor de la forma de GC37, que es igual una etiqueta ruleteada que dice Express o entrega inmediata. Y aquí vamos a ver un caso, servicio registrado, aéreo, con la etiqueta. Aquí venía el rótulo por parte de lo que era el remitente, escrito, manuscrito, y después por protocolo del servicio postal, la etiqueta de servicio de entrega inmediata. Vamos a... Ok. Espero que vayan juntando sus dudas, porque yo estoy casi seguro que aquí vamos a encontrar un nicho de trabajo, pero también muchas dudas con respecto a cómo se ejecutaba el servicio. No estamos hablando de cómo se ejecutaba el servicio, estamos hablando de las etiquetas y del potencial que hay para estudiarlas. Y viene uno de los servicios que se vuelve, podríamos decir, no fue raro, no fue tampoco difícil, se utilizó mucho, aparece mucho en los libros contables del correo, pero por parte de los filatelistas no fue coleccionado, que fue el reembolso. Este servicio de reembolso tenía 3 áreas importantes de aplicación, 4 en realidad, pero vamos a enfocarnos en 3. El primero era el reembolso a través de los seguros postales. El segundo era el reembolso a los usuarios del correo. El tercero era una especie de pago contra la entrega, ahorita vamos a ver de qué se trata. Y el cuarto eran movimientos internos, que no lo vamos a ver porque este era mucho de lo que ocurría con saldos de oficinas, pago de estampillas a la oficina central, pagos de servicios por envíos oficiales, etc. El primero que venía en el reembolso en los seguros postales, que vamos a ver estos 3, era cuando el usuario, acabamos de ver la etiqueta de seguros postales, servicios de seguros postales, el usuario del correo debía de enviar una carta bajo ese servicio. ¿Okay? El segundo punto para poder llegar a la parte de seguros postales era, aquí vemos un ejemplo, tenía que ocurrir una desgracia en el correo. Esto quiere decir que el correo perdiera por accidente, que fuera un incendio, un robo, una inundación, o un descuido, que le perdieran el proceso de entrega, que se traspapelara, que llegara a otro destino, y ya que no se pudiera recuperar. O sea, tendríamos estas 2 situaciones, accidentes o descuidos. Y el tercero es que el remitente, quien había enviado esa carta con un seguro postal, aplicara lo que era el seguro, y para eso debía de llenar una forma que era la forma 78 de reembolso, y tenía que seguir pues, el procedimiento interno del correo. Ahorita al final les voy a mostrar parte de lo que es la guía postal del correo, donde viene todo el protocolo interno del personal administrativo del correo, donde van a recibir la forma, después de recibir la forma la van a enviar al trámite, y después tenía que notificarle. Pero bueno, ya que tenía esta persona llena su forma número 78, tenía que esperar la notificación del correo. El correo enviaba una confirmación en una carta con un gomígrafo. Ese gomígrafo era también un gomígrafo especial, le llamaban el gomígrafo número 42, que era el gomígrafo de reembolso. Y este viajaba con un giro postal a cobrarse. Yo había enviado una carta que el correo había perdido, había tenido un accidente. Como yo había declarado el valor y había pagado el servicio de seguro, el correo me reembolsaba a mí el valor del producto que iba, o de la información que iba adentro. ¿Ok? Ese era un reembolso a través de seguros postales. Así es como se debía de ejecutar.
El segundo caso era el reembolso por parte de usuarios del correo. Y bueno, los usuarios que tenían saldos, tenían servicios que les prestaba el correo y tenían saldos a favor cuando terminaba sus licencias o terminaban sus permisos, podía solicitar ese saldo. Vamos a ver un ejemplo. Los usuarios de las máquinas franqueadoras, ellos hacían su contratación anual y ponían un saldo en la máquina. Pasaba el año completo y tal vez al final del año ellos tenían en su máquina 500 pesos. Ellos tenían que ir al correo, tenían que llenar la forma 78 nuevamente y pedir el reembolso del saldo que estaba en la máquina. Ya fuera que la máquina tuviera el cabezal para desprender si llevase el correo o que el servidor postal visitara la agencia donde estaba la unidad, ellos iban a levantar un acta donde realmente tenía ese saldo a favor, iban a abrir la máquina, ponerla en ceros, lo que ya no iba a poder imprimir franqueos, se iban a llevar esa información, se la regresaban a la oficina y después el correo notificaría nuevamente al usuario con una carta que traía el gomígrafo reembolso y un giro para que pudiera pasar a cobrarlo. Ese es un reembolso de usuario del correo. Conozco 2, 3 piezas, no pude adquirir, no adquirirlas, sino me las pudieron prestar para poder mostrarlas, pero les muestro al final el procedimiento, ¿ok? De dónde viene esta información. Otro de los servicios de reembolso eran los pagos contra entrega de usuarios del correo también. Y esto ocurría cuando un usuario de un producto por correo, por ejemplo, una suscripción de una revista, quería cancelarlo. Si el destinatario decidía cancelar su suscripción debido a que estuviera insatisfecho o ya no quería recibirla, podía solicitar al remitente, que era el proveedor de esta suscripción, el reembolso de lo que faltaba del año, y tenía la obligación o la decencia de regresar el saldo que le faltara, y esto se hacía a través también de una notificación de reembolso. En este caso, como el destinatario le pedía al remitente la cancelación de suscripción o la devolución del saldo, tenía que utilizar nuevamente la forma 78, llenarla, ponerla en el correo, pagar su giro postal y le iba a llegar la notificación a lo que era el suscriptor, con el cual podía ir a hacer el reclamo del dinero que ya había pagado el remitente. Con el tiempo, el gomígrafo 42 sería sustituido por la forma DGC90, que es una etiqueta de reembolso que se ve aquí. Esta sí, encontrarlas circuladas, para mí ha sido difícil, pero creo que, insisto, yo he podido platicar aquí en mi ciudad, hay libros donde hay bastantes movimientos de reembolso. El problema es que quien recibía el reembolso no era filatelista, no tenía por qué estar guardando ese tipo de sobres. Ellos recibían su notificación, iban a cobrar su giro y recibían su dinero y hasta ahí acababa. Entonces es muy difícil verlos. Fue muy, muy utilizado, pero es muy difícil verlos. Este es en el capítulo 17. Viene todo lo que es el procedimiento de servicios de reembolso en lo que es la guía postal. Voy a dejar de compartirles esta presentación y me voy a ir al completo. Ahí vamos a poder verlo mejor. De momento, bueno, me gustaría que fueran poniendo todas sus dudas en un papel para preguntarlas, porque sí era una cuestión interesante. Si no la tengo a la mano, prometo estudiarla y regresar. Esta es la parte o el apartado de servicios de reembolso, son las generalidades. Aquí vienen todos los pasos que se debe de cumplir, los formatos, cómo debía de trabajarse con a la entrega de este tipo de reembolsos,
y viene prácticamente de la página 199 a la 215 de las guías de la guía postal. Esta es una guía postal del 56 que fue, hay un documento pequeño donde fue actualizado y se mantuvo la misma guía postal para el año del 57 con ligeros cambios. De unas salieron como 20 hojitas que se agregaron a esta misma guía postal. Sin embargo, los reembolsos vienen desde mucho más atrás. Vienen ya mencionados en procedimientos desde 1898. Entonces, y funcionaban muy similar, excepto que, porque ya estaba también instaurado lo que eran los giros postales por parte de la Unión Postal Universal, ya había protocolos. Entonces, también el reembolso principalmente aplicaba para ese giro. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Pues que nosotros estamos viendo primero que podemos estudiar las etiquetas y después que podemos irnos a todo un estudio de lo que son las piezas. Las piezas son muy atractivas, están llenas de estampillas. Es un poquito complicado en las de seguros postales, por ejemplo, determinar los valores porque a pesar de que viene identificado, por ejemplo, cuál era el valor de lo que iba dentro, seguro postal, 100 pesos de artículos de relojería, el porcentaje cambiaba, llegaba a cambiar. Entonces, mientras por mucho tiempo fue el 3%, cuando cambia ya no coincidían mucho los valores. Aparte de que pasaba, eh, no sé si pase en toda Latinoamérica, pero aquí en México, cuando uno iba a comprar a una tienda un refresco y no había el cambio, pues te daban un chicle, ¿no? Te decían, le falta un peso, se le va el chicle. En el correo, pues no había chicles. Y si no tenían porte, muchos de estos sobres llevan portes superiores al que debían de pagar. Entonces, eso también es algo bien, bien importante, que no coinciden porque no había muchas veces porte en el correo. ¿Sale? Entonces, hoy vimos tres áreas, tres etiquetas, la de seguro postal, entrega inmediata y la de reembolso, y pues que ahora podemos empezar a fijarnos en nuestras correspondencias para poder tener más áreas de interacción. Me gustaría que pasemos al área de preguntas y respuestas. Primero quiero agradecerles su tiempo. Muchas gracias, Mario. Gracias a ustedes. Ok, pues vamos a la parte de preguntas y respuestas. Y Gente de Indonesia, ¿cómo están? bienvenidos a los que están. Están madrugando. No, ya son las 10 de la mañana por allá, ¿no? Sí. Las 9. Terminando el desayuno. Perfecto. 41. Creo que tenemos preguntas. Jorge. Sí, gracias, Mario. ¿Alguna vez en algún show en Estados Unidos estaba yo buscando etiquetas de algún tipo y una persona que estaba ahí junto a mí, un gringo, me dice, bueno, es que todo lo que se mueve es coleccionable, que es precisamente parte de lo que tú estás presentando. Mi pregunta va, ¿qué otras cosas se mueven que son coleccionables en relación con estos temas? Porque tu presentación, pues la veo bien, pero como que debe haber más cosas, por lo que tú mismo estás diciendo. Sí, yo me enfoqué en estas dos presentaciones a las etiquetas. Creo que se pueden estudiar bastante. Hay papeles, hay gomas, hay tipos de ruleteado, hay tamaños de la etiqueta, entonces hay tipografías en la etiqueta. Las dos presentaciones son por supuesto, etiquetas, pero bueno, yo en presentaciones anteriores he podido presentar que los mismos lacres, que no nada más en la parte de certificados, sino también en la parte de envíos de valores, de muestras sin valor,
O sea, cuando mandábamos metales al extranjero de parte de México, tenían que ir con un procedimiento de muestra sin valor y llevaban un lacre particular. Lacres oficiales de delegaciones o de eh, oficinas internacionales. Tengo una, a lo mejor lo tengo aquí en la mano, una de la oficina de la legación de Alemania en México para la Segunda Guerra Mundial. Cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, México, la oficina de Alemania en México era nazi. Y cuando enviaban su correspondencia, este es de la legación alemana en México, enviaban su correspondencia con, aquí van a poder ver cómo trae su lacre con una suástica. Entonces, por supuesto que ese tipo de complementos postales, como yo los llamo, son coleccionables. Oye, Mario, pero ese lacre es un lacre privado. No, ese lacre es un lacre oficial. Que Pero sustituía, del correo mexicano. es un lacre que cumplía el protocolo del correo. El correo, principalmente para correspondencias oficiales que iban certificadas, porque pues, te das cuenta, esta carta va certificada de México a Chile, pedía que los llevaran un cierre de papel o un lacre. Ya. Entonces, por supuesto que es una pieza oficial. ¿Qué otra cosa podemos hablar de oficial? Los plomos que iban en los bultos postales. ¿Qué otra cosa podríamos hablar de coleccionable? Las etiquetas que también tuvieron un formato específico por parte del correo para lo que son los bultos postales y Sí, yo tengo lijas. varias de esas, sí. Entonces, todo eso, hay un área muy grande para poder coleccionarlo en México y estudiarlo, no nada más coleccionarlo, ¿no? Coleccionarlo estaríamos hablando de acumularlo, pero estudiarlo implica tener que acercarnos a literatura y escritos y manuales del correo, que no es tan fácil el acceso, ¿no? Entonces, estudiarlos creo que es algo un poquito más complejo. Ya. Muy bien, pues muchas gracias, Mario. No, Felicidades. No, gracias. Jaime. Gracias, Mario. Muy buena charla. Oye, tengo que confesar que a mí sí me tocó todavía la existencia del seguro postal en mis tiempos, pero yo nunca lo usé en mi vida, nunca le he tenido confianza al correo para mandar cosas, por más seguro postal que lleve. Pero mi pregunta es si tú en esos protocolos que mencionas esta noche, ¿sabes qué debería hacer uno como consumidor o como el que compró ese seguro postal para hacer una reclamación y qué implicaba la reclamación? ¿Ante quién la tenías que hacer? ¿Cuánto se tardaban en pagarte? ¿Qué implicaba investigar? ¿Qué proceso se tenía que seguir para hacer válido ese seguro? Una vez que bueno, lo primero que tú tenías que mantener una comunicación con la persona a la que tú le estabas enviando esa pieza. Vamos a hablar yo tengo por aquí tal vez una pieza representativa. Vamos a hablar de una pieza como esta, ¿no? Esta es del Banco Nacional de México. Esto debe haber sido un cheque. Es una pieza que va de México a Francia. Por supuesto que una de las cosas que dice el procedimiento de seguros postales es que iba a estar asegurado en el interior del país. Quiere decir que esto que salía de la Ciudad de México, si había un accidente en el transporte de la oficina al aeropuerto, se destruía tu carta, de entrada iba a quedarse en los libros de México, nunca va a llegar a los libros de Alemania. Recordemos que cuando tenemos cartas certificadas, había un número de registro mexicano y luego llegaba al otro país y entraba a otro libro, un libro de control en el extranjero, que llevaba ese número de nosotros y el número de control en el país al que estuviera llegando. Cuando tú tenías comunicación con la gente a la que le habías enviado esa pieza, ellos te iban a decir, ¿sabes qué? Nunca me llegó. Oye, Jaime, lo que me enviaste en tu carta, tal fecha, nunca me llegó. Entonces tú ibas a ir al correo y ibas a pedir
pues, ¿qué había pasado con tu número de registro 54, ¿no? Que vamos a seguir poniendo de ejemplo esta carta. La pieza del número 54, ellos iban a checar en los libros de México, iban a identificar qué era lo que había ocurrido, y a lo mejor ahí iba a resultar que hubo un evento en el cual chocó la camioneta de correo, se incendió y se perdió tu pieza. Tú ya la habías asegurado, ellos tenían en libros toda la parte de seguros, entonces te iban a decir, ¿sabes qué? Si tu pieza al interior del país sufrió un accidente. Entonces, no sé cuánto tiempo tomaba, honestamente, porque en la parte de los protocolos postales nunca te dicen tiempos marcados, pero te dicen qué van a hacer. Entonces, ellos iban a hacer su procedimiento interno, iban a verificar que el valor que tú habías declarado era de, en este caso, 1,120 pesos, parece porque era una la nota, y entonces iban a ir a reclamarlo a tesorería. El correo, la oficina postal lo reclamaba en tesorería verificaba que realmente había habido un accidente, que se había perdido tu correspondencia, y entonces ahí entraba, primero te decían, va a proceder, y entonces tú tenías que llenar esa forma de reembolso, que era la número 78 que les mencionaba. Tú llenabas esa forma con la especificación, mi carta con el registro número 54, con pago de seguro postal, con un valor declarado de 1,120 pesos, se perdió y pido el reembolso. Y entonces el correo, cuando ya tenía aprobado todo eso, te enviaba esa carta que al exterior traía una etiqueta o un gomígrafo que decía reembolso, y en el interior tenía un giro postal. Entonces tú lo recibías en tu domicilio, ibas a ventanilla y lo cobrabas. Ese debió de haber sido. ¿Cuánto tiempo tomaba? Honestamente no sé, porque nunca he podido localizar una pieza de reembolso que coincida con el número de registro, porque así podríamos decir, esta pieza que se perdió en tal fecha, No, se reembolsó. seguramente la forma te la recogían para tenerla en archivo y cerrar el expediente. Exacto, la forma sí, pero tenías tú, cuando me voy a ir un poquito a la parte de la presentación de la etiqueta de reembolso, porque esta etiqueta traía este número y tenía que ir en el sobre, iba fechado con todo el procedimiento postal, entonces por lo menos tú sabías cuándo lo habías recibido. Y el que lo reclamó debió de haber sabido cuándo lo reclamó, y ahí haces un match, porque el sobre era tuyo, tú lo que tenías que llevar era el giro que iba adentro. Ya. Entonces esa parte, creo que es un área de estudio muy bonita, tiene que ser muy exhaustivo, pero muy complejo, porque encontrar esas piezas que hagan el match completo entre la salida de reclamación y entre el pago, está perrísimo, es muy difícil. Pero sí, es de que es posible estudiarlo, porque está muy claro en los protocolos postales. Creo que sí es posible. ¿Cuánto tiempo tardan? Y hoy en día, pues, ese servicio ya no existe, ¿no? Los libros sí están en todas las oficinas. Aquí en Querétaro trabajamos mucho en conjunto con el correo, y el correo en una bodega donde tiene indicadores y tiene guías postales, tiene los libros contables y los libros de reembolso y los libros de seguro y los libros, y ahí pues se puede ver muchísima información. Pero pues es complicado acceder ahí. Primero, ¿qué buscabas, no? Tendrías que tener la pieza y después tener acceso a esos libros para poder consultarlos. Y luego te topas con excentricidades de gente que ante la falta de timbres usaba seguros postales para pagar el porte. No, de hecho, les voy a mostrar algo, no pretendo hacer ninguna acusación, pero Eso pues jamás debió de haber sucedido, pero bueno. sí, eso jamás debe haber sucedido. No me puedo quejar porque no te puedo jurar que yo no lo hice alguna vez, pero... No, lo peor de todo es esto, déjame tapo remitente. Esto está pagado, me lo entregaron hace un mes, está pagado con seguros postales. Esto habla de una ignorancia plena en el servicio postal, porque este tipo de estampillas no pagaban porte.
pagaban servicio. Y son pesos viejos aparte, ¿no? Sí, así, aparte son pesos viejos, o sea, no es, y está, les digo, recibido 7 de julio, aquí lo pueden ver, Mira, de este año, 7 de julio de este año. Suena a algún fraude postal, Mario. lo que Definitivamente fue el- no suena, es un fraude postal, pero te puedo decir que la persona que lo está enviando no lo está haciendo con esa intención porque tengo entendido, no es el primero que recibo así, y no soy el único que recibe en el país de esa persona con este tipo de estampillas. Preguntó, oye, ¿puedo usar estampillas viejitas para pagar porte? Y le dijeron que sí. Entonces llega con sus estampillas y las paga. Sí, pero el valor real, no muy... Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, por eso digo, yo no pertenezco a ninguna posición, pero sí está llegando. Y es correspondencia hoy y es creo que una falta de interés del servidor postal por cumplir su función, que era salvaguardar los intereses del correo. Claro, no debió Porque haberlo aceptado. eso está pésimo, eso no debieron haber aceptado, pero aquí en México hay mucha correspondencia que llega en el interior del país sin ser matasellada, que si tú eres mañoso, recortas los timbres, los vuelves a pegar, los vuelves a enviar. Entonces, no están salvaguardando el interés del correo los servidores postales en México. Sí. Y es una lástima. Porque a final de cuentas, esto que en 20, 30 años se ponga en exhibición, lo único que hace es ridiculizar al correo en México. No le da más plusvalía, no lo vuelve más atractivo. En algún momento, en alguna plática en un grupo de filatelistas, decían, oye Mario, ¿por qué nuestras estampillas de un periodo revolucionario, que fue para nosotros muy importante, tienen un valor tan bajo? Y le digo, te voy a decir por qué. Se llama Cosme Hinojosa. Esa es la razón por la cual todas esas piezas que podían tener un gran valor no la tienen. Porque fue exactamente esta misma situación que estamos viviendo. No sé. Es mi punto de vista, o sea, es mi opinión. Sí. Ante la seriedad, nunca va a haber crecimiento en cuestión de valor económico por la filatelia de México. Siempre va a haber una degradación. Es una pena. Bien, gracias. No, a ti. Mario, primero felicidades Sí. por la charla, muy interesante. Te tengo Gracias. unas preguntitas. Cuando el correo en México pasó de los gomígrafos de los servicios a las etiquetas, supongo que los gomígrafos, supongo que los descartaron o algo, o los guardaron, no sé. ¿O qué hicieron con ellos? Porque la pregunta era, ¿qué pasaba si en una oficina se les acababan las etiquetas? ¿Qué hicieron con ellos? Los tiraron. Entonces, si se Y les entonces lo acababan. recuperaron los filatelistas. No, mira, hubo una evolución en todo esto. Y una evolución que obedecía a los intereses del correo. Los gomígrafos de caucho normal, con la tinta, pasaba lo mismo que ocurría con una llanta de vehículo si la pintaras. Pierden elasticidad y se empiezan a deteriorar más rápido. Sí. Entonces el gomígrafo al uso se perdía y era mucho costo para el correo. Un gomígrafo de esos podía estar durando 15 días. Por eso es que nosotros tenemos ciudades donde el matasello que se utilizaba ya en versión de gomígrafo cambiaba cada semana. O sea, de Monterrey, de Nuevo León, hay gomígrafos que cada 4 o 5 días ya era uno diferente. Y no había mucha constancia. ¿Por qué? Porque el gomígrafo se deterioraba tan rápido. Y en este tipo de servicios, la solución fue hacer las etiquetas. Porque lo que te costaba un gomígrafo, pues mandabas a hacer 10,000 etiquetas. Porque el gomígrafo no era en muchas ocasiones no era el que mandaba a hacer una imprenta. En la ley de adquisiciones estaba dónde debía de mandarlos el correo a hacer. Y no le salía nada barato. Porque pues era hacer uno, había mucha burocracia de por medio y esa burocracia hacía que los costos se incrementaran. Y entonces, ¿qué salió más fácil? Encárgale etiquetas a los talleres gráficos de la nación. Y entonces llegó ese momento en el que se cambió. ¿Cuál fue el problema? Que nuevamente esa burocracia que había entre el correo y el procedimiento para poder adquirirlos hizo que existieran periodos en los que se tuvo que regresar al gomígrafo. O sea, hubo gomígrafo, entran etiquetas, se acaban las etiquetas y tuvieron que reutilizar los gomígrafos.
Y después de mucho tiempo, también por volumen, es conclusión personal, por volumen fue más práctico poner el gomígrafo mal impreso, porque ya estaba muy deteriorado, que estar perdiendo tiempo etiquetando la correspondencia. Porque sí llegó a haber un tiempo en México en el que el volumen de piezas fue altísimo. O sea, yo creo que todos hemos visto, si hablamos de piezas 5075 y por ejemplo, también piezas de México Exporta, de 4 en adelante, en el que coleccionistas tienen cajas de zapatos repletas de piezas que circularon en el correo. Eso implica que hubo un alto uso del correo. Y entonces no podemos nosotros rescatar las piezas como esta, no lo podemos rescatar porque la moda era que esta pieza iba a ser cortada, iba a ser lavada, y entonces toda la información que había alrededor de ella se iba a perder. Pero si esta pieza, si no hubiera perdido el lacre en algún momento, hubiera sido una pieza de las más interesantes, porque cumplía nuevamente con todo el protocolo de seguros postales, incluyendo el lacre. Traía su valor declarado, traía su indicación de seguro postal, traía el pago con estampilla de seguro postal y había sido lacrado por situación de valor. Entonces, sí, México es rico en cuanto a filatelia y en cuanto a estudios, se podría ser muy, muy valioso. Lo difícil es que también hemos estado estancados en estudiar un catálogo de México Exporta en el cual le queremos seguir encontrando variedades, ¿no? Y variedades y variedades y variedades, y nunca podemos concluir y no podemos pasar también a un estudio más formal de historia postal o un estudio más formal de algunas otras áreas, ¿no? Enteros postales, hay mucho entero postal que fue ninguneado, mucho entero postal de México Exporta que fue ninguneado porque nunca lo entendieron, nunca entendieron cómo funcionó. Ellos querían lavar la estampilla y tenerla en un clasificador y encontrar la bicicleta biónica o el toro copetón o lo que fuera. Entonces se pierde mucho, se diluyó mucho la esencia de poder estudiar otras áreas muy ricas de la filatelia mexicana. Entonces, otra pregunta que tenía, y siendo una extensión de la pregunta que hizo Jaime, de si era ágil el trámite, bueno, eso tal vez no se sabe si era ágil y cuánto se tardaba el correo en reembolsarse en el caso de los seguros, pero en la documentación que tú tienes y que nos mostraste, ¿existe algún formato para que el que vaya a reclamar use un formato específico o era simplemente que yo me abocaba con el recibo y decir, miren, la carta No. nunca llegó ¿cómo Había era? que emplearse ellos dicen o indican la forma 78. Déjenme ver si yo puedo encontrar por acá en alguno de los manuales que tengo impresos, porque lo que eran las guías postales, que son hasta cierto punto fáciles de encontrar en el correo o en algunas bibliotecas, dependían de otro libro, que eran los anexos. Y esos anexos sí son muy difíciles de encontrar. Los anexos traían los ejemplos de las formas que debían de utilizarse en el correo. Eran eran guías para que supieran cómo era el formato que debía imprimirse. Si habláramos del libro, por ejemplo, Prácticas del Servicio Postal de 1905, venía todo el protocolo postal y al final venía una serie de listados, sello número 25, o sello número 28, sello número 40, que eran los ejemplos de lo que debía de utilizarse en cada uno de los procedimientos. Entonces, en el procedimiento de certificado decía, para certificar utilice el sello número 47. Tú ibas al anexo que venía en el mismo prácticas del correo, venía al final y sabías cuál utilizar. Pero en las guías recientes, por lo menos del 26 a la fecha, esas guías decían, véase anexo, y esos anexos no vienen en las guías. Era otro documento aparte. Entonces, es difícil. A lo mejor lo que pasó también, y por ahí debo de buscar si tengo, es que muchos servicios postales a los filatelistas así de años les regalaron muchos formatos. Por allá en Culiacán hay un filatelista,
mi cuate Javier, que él te regala formatos de seguro postal y te regala muchas cosas, porque se las regaló el correo. Ya no le servían, porque también llegó un momento en el que no hubo ya ese servicio. Entonces, tal vez podría buscar unas formas, no las colecciono, honestamente, porque no me he metido de lleno al estudio de las piezas. Ahorita estoy viendo en general todo lo que llevaban esas piezas, ¿no? Los lacres, los marbetes especiales, las etiquetas, para ya después poder construir una buena evaluación de la pieza, ¿no? No nada más descriptiva, sino entender por qué estaba colocado ese sello, por qué estaba colocado esa etiqueta. Ya. Y una última pregunta, Mario. ¿Estas Gracias. etiquetas ya traían el pegamento o había que engomarlas para No, adherir? ya venían en papel engomado. Qué bien. A ver si puedo subir un poco el brillo para que vean cómo. Okay. Ahí está. Ahí, sí, sí. Ahí se ve bien con la luz, se ve cómo la goma brilla. Ujú. Entonces ya venían, incluso un par de ellas tienen la misma marca de agua que las estampillas de Honduras, las del café. ¿Recuerdas ese tramado como de Sí, rombos? tramado. Ujú, ujú. Ese viene en algunas etiquetas. Entonces, sí, por supuesto que se pueden estudiar bastante. Ya. Ah, qué interesante. Gracias. No, a ti no. ¿Alguna pregunta más? Sí, una pregunta adicional. ¿Qué diferencia hay entonces entre seguros postales y valor declarado? ¿O es todo va parte del mismo procedimiento? En México fue, el seguro postal tenía que llevar ese valor declarado. Era parte de lo mismo. Miren, voy a mostrarles nuevamente una pieza. Aquí. Muy buena, una que tenga algo. En la presentación había uno que tenía los dos Sí, matasellos, va. Déjame, voy a él. una de las primeras. Ahí está. Eso. El seguro postal prácticamente es esto. Esto es lo que tú pagabas. Y tenía que ir con el valor declarado, que era lo que iba dentro de tu paquete, que era esto. ¿Ok? Es que híjole, a veces también, bueno, tenemos muchas barreras en cuestiones de lenguaje y de procedimientos entre Sí, la misma América Latina. Para nosotros, el procedimiento de seguro postal era este pago y había que declarar su valor. Mientras que, por ejemplo, en algunos países, Henry, que estudia mucho esta parte, el valor declarado implicaba ya todo el procedimiento. exacto, en Argentina también. Entonces, Y pero aquí, se pagaba con sellos normales, sellos postales. No había exacto, un sello especial. exacto. Y aquí era el seguro postal, se tenía que pagar con una estampilla especial y se tenía que declarar el valor. Y así viene tal cual en los procedimientos. O sea, la declaración del valor es una cosa y el pago de servicio de seguro postal es otra. Gracias, Mario, muy lindo. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? Creo que yo veo que Julio César quiere preguntar. No, no es cierto. Creo que eso es todo. Mario, ¿Sería nuevamente todo? felicidades por la charla. No, gracias. Es una charla muy breve y realmente lo único que pretendo es que se despierte más interés en la filatelia de México. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme en esta plática. Ok, Gracias a todavía están Muy bueno. por ahí los chicos de Indonesia. Gracias por estar aquí también. perfecto. Ok. Bueno. Y el día de mañana